Jesucristo es la máxima revelación hecha por el Padre a nosotros los hombres, y sobre todo, Jesucristo en su misterio pascual, es decir, Jesucristo muerto y resucitado de entre los muertos. En eso consiste toda la liturgia, en el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación de los hombres, y así el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica o celebración de la liturgia, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es la acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Pero, ¿cuáles y qué son estos llamados signos sensibles? O mejor aún, ¿cómo habríamos podido entender la palabra eterna y personal de Dios si no nos la hubiera traducido a nuestra carne y nuestra sangre? A Dios nadie lo ha visto, pero Cristo vivió con nosotros. Aunque haya sido por poco tiempo, necesitamos algo que nos lo haga visible, palpable, es decir, un signo. Y es precisamente en estos signos donde la Iglesia se expresa, crece y profundiza su vida en toda la liturgia. Nosotros los conocemos, y particularmente a 7 de ellos, que son el centro y que han sido llamados los 7 sacramentos. En ellos Cristo está presente con su virtud, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Finalmente se hace presente cuando la Iglesia ora, suplica y canta salmos. Entre estos 7 signos hay uno principal, que es el centro y culmen de toda la vida sacramental de la Iglesia, y es la más plena presencia de Cristo en la humanidad. No es otro, sino la celebración eucarística. Y es en la liturgia, y por medio de sus signos, como Cristo continúa en su Iglesia, con ella y por medio de ella, la obra de nuestra redención. Él se hace presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, sino también bajo las especies eucarísticas. En la liturgia, el Padre nos colma de sus bendiciones en el Hijo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, y derrama en nuestros corazones el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias, e implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo. La liturgia, obra de la Santísima Trinidad, es la acción sagrada por excelencia y la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia, y al mismo tiempo, la fuente de la que emana su fuerza vital. Por lo tanto, y ojo a esto, catequistas, es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios, porque es en los sacramentos, y sobre todo, en la Eucaristía, donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Salve Regina.
Es necesario para nosotros saber que el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios y además el artífice de las obras maestras de Dios que son los sacramentos de la nueva alianza. El deseo y la obra del Espíritu Santo es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. No obstante, para que la obra que se realiza en la liturgia dé sus frutos, debe ser precedida por la evangelización, la fe y la conversión. Sólo así puede dar sus frutos en la vida de los fieles. Es decir, la vida nueva según el Espíritu, el compromiso en la misión de la Iglesia y el servicio de su unidad. A través de sus ministros, la Iglesia recibe la enseñanza de su Señor por medio del Espíritu Santo. De esta manera, y gracias al Concilio Vaticano II, tenemos ahora una noción de liturgia en la que se destaca: primero, es obra de Cristo total, Cristo primariamente y de la Iglesia por asociación. Segundo, tiene como finalidad la santificación de los hombres y el culto al Padre. Tercero, pertenece a todo el pueblo de Dios, que en virtud del bautismo es sacerdocio real con derecho y deber de participar en las acciones litúrgicas. Sin embargo, ¿qué es lo litúrgico y qué no lo es? Litúrgicos son todos aquellos actos sagrados que por institución de Jesucristo o de la Iglesia y en su nombre son realizados por personas designadas para este fin, en conformidad con la Santa Sede. Un ejemplo, los sacerdotes. Y lo no litúrgico son las demás acciones sagradas o ejercicios piadosos que se realizan dentro o fuera del templo, con o sin sacerdote que las dirija o las presencie. Un ejemplo podría ser la novena de Navidad o el rosario. Cabe resaltar que la eficacia de los actos litúrgicos depende de la voluntad de Cristo y de su Iglesia, y en los actos piadosos de la actitud de las personas que toman parte en ellos. Para finalizar, es necesario resaltar que la formación litúrgica es un proceso y nunca debe ser entendida solo como un conjunto de conocimientos sobre la liturgia, sino que afecta a la espiritualidad de los creyentes y su participación en la vida litúrgica de la Iglesia. Por lo tanto, es una necesidad, ya que es un aspecto esencial de la formación cristiana integral y cuya finalidad es introducir a los miembros de la Iglesia, es decir, nosotros, en la participación consciente, activa y fructuosa en la liturgia para una vida cristiana más plena.